Bueno, buenos días. Antes de empezar a leer mi documento histórico, quiero agradecer al alcalde de nuevo su trabajo para mantener vivo Villalar. Las instituciones han desaparecido, la Fundación de Vox Villalar no quiere saber nada, la Fundación Castilla y León, antes Villalar, no quiere saber nada de esto, tampoco la Fundación Valores de la Junta de Castilla y León, la del PP, aporta una parte pequeñísima de todos los actos disgregados, como ya les hizo Aznar hace muchos años, por Castilla y León, y gracias al alcalde y a los grupos sociales y políticos de la izquierda de Castilla y León, pero sobre todo gracias a él, que somos capaces de mantener este Villalar cada vez más creciente, cada vez con más fuerza, ¿no? Y la iniciativa del Canto de la Esperanza me parece importantísimo que se produzca este acto institucional aquí, a las puertas del ayuntamiento, y que se llame así el Canto de la Esperanza, que se ha hecho mención, que fue el canto que hizo el poeta berciano sobre el movimiento comunero, que se ha convertido de facto, yo creo, en un verdadero himno. Por cierto, que Castilla y León no tiene himno, y el propio estatuto del Estatuto de Autonomía sitúa que habrá por ley un himno de Castilla y León. Desde luego, la propuesta es clara sobre el particular. Dicho eso, entrar a lo que hemos preparado, queridos amigos y queridas amigas, compañeros y camaradas. Estamos un año más en Villalar de los Comuneros y quiero empezar a agradecer esta invitación del Ayuntamiento a venir aquí, el Día de la Comunidad, y a un lugar que es indiscutible símbolo de lucha por las libertades en nuestra historia colectiva desde hace 5 siglos. Padilla, Bravo, Maldonado, María Pacheco y Antonio de Acuña reclamaron el respeto de las libertades y los derechos del común del siglo XVI, y lo hicieron incluso con las armas. Posteriormente, siempre que en estas tierras se han reclamado libertades, se les ha invocado. Eso pasó en el siglo XIX con el empecinado y la oposición a la tiranía de Fernando VII. Pasó con la Primera y la Segunda República Española, las cuales tomaron el morado del pendón de Castilla para la bandera republicana. Y pasó en los años 70 del siglo XX con la reclamación de democracia y libertad frente al franquismo y los rescoldos autoritarios y posfascistas del comienzo de la transición. También pasó en la Campa de Villalar, en 1976, donde se reivindicaba la libertad, el Estado democrático, la amnistía y el Estatuto de Autonomía, y se pedía también la legalización de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos. Y al mismo tiempo, aquí, en 49 años, en la Campa de Villalar, también reclamamos soluciones a conflictos internacionales, hoy en día más encallados todavía, como el del pueblo saharaui o el actual genocidio del pueblo palestino, y los conflictos laborales de empresas tan importantes como Galletas Fontaneda en Palencia, Bimbo en Segovia, Puertas Norman Soria, Embutidos Rodríguez en León, por citar algunos de los más significativos. Hoy mismo están aquí también los trabajadores de Televisión de Castilla y León y los sindicatos reivindicando la reducción de jornada laboral a las 37 horas y media. Hay que recordar que los comuneros plantearon un gran reto a la corona, en pleno siglo XVI, con el que se ha dicho por muchos historiadores que fue el primer proyecto de constitución del mundo, la ley llamada Perpetua de Ávila, una ley que intentaba por primera vez en la historia someter el poder absoluto del rey a la ley y aplicar algo parecido al principio de igualdad. Una ley que se aplicaba a todos del mismo modo, por encima de los fueros, que eran privilegios, y que obligaba a todos, nobles y plebeyos, a pagar tributos. Todos debían pechar. No lo lograron, pero su propuesta y su desafío fue enorme. Pagaron con su vida. Aquí, en Castilla y León, ahora hemos tenido un gobierno conformado con la extrema derecha que quería, y a punto estuvo de lograrlo, pero no vieron la luz, leyes como la mal llamada Ley de la Concordia, para igualar víctimas y verdugos, la Ley de Violencia Intrafamiliar, para deshacer lo logrado en la Ley de Violencia de Género, o el famoso protocolo antiaborto para imponer presiones
y recortar las libertades a las mujeres, entre otras actuaciones antidemocráticas. Hay un mito de carácter de la Revolución Comunera. Se ha dicho que fue una revuelta de nobles y señores, y no es cierto. Numerosos estudios han demostrado que la Revolución Comunera también contenía un movimiento antiseñorial que ponía en jaque a la nobleza. Hay que recordar constantemente que hubo importantes comuneros plebeyos, dirigentes comuneros que eran artesanos, incluso sirvientes, a los que la historia ha silenciado o les ha dejado en segundo plano precisamente por su posición social. Uno de los más conocidos merece ser el nombrado, fue Alonso de Vera, procurador vallisoletano de la Santa Junta, que tenía oficio de frenero, fabricante o vendedor de frenos para las bocas de los caballos. Había dirigido el amotinamiento de Valladolid después del incendio de Medina del Campo y como miembro de la Santa Junta abanderó el ala más combativa, por lo que se enfrentó al infante de Granada, que tras un debate sobre pactar o continuar el levantamiento comunero le intentaron detener. Pero eso se encontró con la oposición de los vecinos, que se alzaron en armas para defenderlo. Después de todo lo sucedido, maniobraron para quitarle el cargo de representante y Alonso de Vera contó con el apoyo de la Santa Junta para mantenerlo. Pero no era el único ejemplo. Padilla llevaba con él a Villoria, el pellejero, y también a tundidores, cerrajeros, olivreros, todos ellos dirigentes comuneros de Burgos, León, Zamora, Salamanca y Ávila. Además, se conoce la participación de muchos plebeyos venidos de diferentes ciudades como Rodrigo de Oviedo, el sastre, Pedro Juárez de Argüello, el barbero, Cristóbal Vázquez, el bordador, o Rodrigo Simanes, el zapatero, todos ellos de León. Todos ellos gentes del común. Hoy, al mundo del trabajo, a los sindicatos de clase de esta comunidad, nos anima y nos motiva la participación de aquella clase trabajadora de la época y su lucha en la revolución comunera. En ese sentido me siento orgulloso de estar aquí honrando su memoria. Por eso los comuneros, sus valores y actuaciones molestan siempre a los enemigos de la libertad, entonces y ahora. Hoy debemos seguir alerta y saber que esos enemigos de la libertad, hoy por desgracia situados en los gobiernos de muchos países, son muchos y peligrosos. Les hemos sufrido históricamente. La lucha sindical ha sido siempre la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, por los derechos e intereses de la clase trabajadora, por la democracia, por un Estado social, democrático y de derecho, donde la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político son los valores superiores del ordenamiento jurídico. Lo que hoy celebramos no es una cosa vieja y olvidada. Lo que hoy celebramos son las aspiraciones colectivas de un pueblo, de Castilla y León, de sus villas y de sus gentes, sus aspiraciones de libertad y de participación contra los enemigos de la libertad de siempre, que han vuelto a aparecer con mucha fuerza y que hemos vuelto y volveremos a plantearles cara. Los ataques a los sindicatos de clase en los últimos años han sido furibundos, eliminando nuestra representatividad derivada de los textos constitucionales y legales, cercenando el derecho y el deber de libre ejercicio de participación institucional como expresión democrática de libertad de sindicación y de negociación colectiva. Fue un ataque a los derechos de todos, a los derechos del común, a los que hoy son los derechos del pueblo, los derechos de la ciudadanía. Como hace 500 años se pretendió quitar la voz de la gente y de las ciudades. Lo mismo han querido cercenar nuestros derechos a los que les hemos ganado en los tribunales, como por ejemplo en la sentencia sobre el calendario laboral del año 23, donde el consejero de Empleo de extrema derecha eliminó como día festivo el día 23 de abril de la comunidad para proponer el 2 de enero, día de la Reconquista en Granada. Fue declarado nulo de pleno derecho. Estos son los mismos que no quieren que se celebre la fiesta de Villalar de los comuneros, los enemigos de la libertad. Compañeros y compañeras, una vez más, en nombre de la libertad
de la democracia y del sindicalismo. ¡Vivan los comuneros! ¡Viva Castilla y León! ¡Viva la lucha de los trabajadores! Es la misma lucha, que no se nos olvide.